sino lo que te permite YouTube es prácticamente, pues eso, generar, por ejemplo, si tú haces un vídeo, yo te cojo trozos de tu vídeo y lo critico, estoy generando contenido nuevo, no estoy duplicando tu vídeo. Y eso sería cojonudo que también se aplicase o si les hubiese aplicado en este caso. Sí, voy a ir, ya que estamos aquí, usemos esto. Estamos hablando de la parte de ser lo que hicisteis y cómo los bloquearon las cadenas para no poder hacer... Así empieza. Sí, empecemos ahí. ¿Por qué no empezar en mitad de una puta conversación? Sí, está bien. Sí, bueno. Es cojonudo eso, de eso. Y entonces dices que no existía en esa época eso, con lo cual por eso pudieron ponerles denuncias y acabaron con el programa finalmente. No existía eso. Eso en las televisiones debe de seguir sin existir. Pero en YouTube, en teoría, porque eso te lo digo en teoría sí que funciona lo que yo te digo del fair use. Que eso... Pero lo que sucede es que si una cadena grande tipo Mediaset o A3 Media llama a YouTube y denuncia tu vídeo y les dice, aquí está utilizando contenido de mi cadena y tal, por mucho que sea uso justo, YouTube te baja el vídeo instantáneamente. Sí, las productoras de música también, o sea, si Universal o Sony o algo así también hacen lo mismo, me imagino que te lo gritan. Sí, eso tiene vídeos muy interesantes Jaime Altozano en los que habla de eso. Habla de cómo, porque claro, él por un lado, no sé si conoces a Jaime Altozano. No. Bueno, pues Jaime Altozano lo deberías entrevistar. Vale. Pero Jaime Altozano, mira su canal de YouTube, es alguien que hace pues vídeos de musicales, analiza bandas sonoras, analiza, yo qué sé, uno último que ha hecho muy popular es cómo utiliza Mozart el si bemol. Vale, entonces sí que lo he visto. Creo que he visto ese vídeo, pero no le había puesto nombre a la persona. Pues este tío, claro, analiza bandas sonoras, que si la banda sonora del Señor de los Anillos, la banda sonora de REC, bueno, esto probablemente no lo haya hecho, pero la banda sonora de... ¿Cómo se llama esta de Christopher Nolan, tío, del espacio? Interestelar. Interestelar, que es cojonudo ese vídeo. Yo me acuerdo que estaba casi llorando viéndolo ahí. Jaime, tío, qué bien lo has hecho. Bien, claro, entonces el tío decía, joder, al final estoy haciendo un análisis que a estas películas les va de puta madre y a las productoras les va de puta madre, pero muchas veces hay un algoritmo en YouTube que detecta que hay contenido suyo y directamente te capa el vídeo. Y creo que a Jaime Altozano, ya que ya tiene un par de millones de suscriptores y tal, creo que él ya sí se puede poner en contacto con Warner o con tal y decirles, oye, mira, voy a haceros un vídeo muy guapo sobre esta película o sobre este tal, no me toquéis los huevos. No sé si es así, a lo mejor luego él me corregirá y me dirá, no, pues sí que me siguen. ¿Tú te has visto afectado por esto? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, que te quitan un vídeo porque tienes material de alguien que lo reclama. Normalmente depende un poco de qué es lo que uses o de cómo lo uses. Normalmente, por ejemplo, es distinto, hay como distintos grados. Mediaset, cuando te denuncia un vídeo, es para que lo quites. Claro. La Mediaset dice una de no quiero que este tío haga crítica de mi programa, de Risto, de no sé qué, fuera este vídeo. Pero, por ejemplo, hay otros contenidos que hay en YouTube que tienen el algoritmo y que te los detecta, que lo que te hacen es que no te dejan monetizar a ti el vídeo, sino que lo monetizan ellos. Es decir, tú has puesto mi canción, tú has puesto mi vídeo, tú has puesto este fragmento de South Park, tú has puesto esto, me parece genial, vas a seguir, o sea, puedes continuar con el vídeo ahí, no te voy a denunciar el vídeo, no te voy a quitar el vídeo, pero todos los beneficios económicos que vayas a sacar de ese vídeo me los quedo yo. O sea, aunque el vídeo dure 30 minutos y tú ya has puesto 10 segundos de... Me ha pasado rollo de, mira, es que es perfecto esta broma que hacen aquí, tal, no sé qué, y todo un vídeo de 20 minutos y de repente por esa broma te dicen, es monetizado tu vídeo, pero no para ti. ¿Y qué opciones tienes tú como creador cuando te pasa eso? Decir que... Quitarlo. Okay. Quitarlo y... en plan decir, vale, pues quito el vídeo, quito ese fragmento, o a lo mejor ya hay gente que empieza a hacer como contorsionismo con las imágenes, rollo de la voy a duplicar, le voy a poner en espejo, le voy a poner a cámara rápida para ver si el algoritmo así no te lo pilla, le voy a poner una señal de agua gigante, le voy a poner en blanco y negro... Y yo he hecho auténticas locuras con eso y de voy a ponerle tal, sí, aquí, a ti, con esto, y aún así me lo seguía detectando a veces y otras veces no. Gracias, Laura. Cerveza. Sí, ha ido Laura por birras al bar de delante, que esto es fantástico. Bueno, sí, salud. Cheers. Cheers. La tienda de la cerveza. Estamos haciendo publicidad. Eso que se llevan. Bueno, esto quería hablar contigo de esto, ¿no? ¿La publicidad hecha por ti es buena al final o es mala? Porque ¿Cómo? Si te haces publicidad de algo, eso es bueno. Ahora va a haber gente que no va a ir a la tienda de la cerveza. No, a ver. ¿Qué pasa? Yo creo que en el fondo es buena. Porque... Bueno, depende. Es que... uy, perdona, estoy dándole esto. No, tranqui. Es muy complejo. Es muy complejo. Es decir, puede que sea buena, puede que sea mala. Yo, por ejemplo, puedo hacer publicidad de algo. A mí por ejemplo, acaba de sacar un libro Guadalupe, que es una chica que escribe en Voz Populi y que habla sobre populismo punitivo.
es cojonudo que yo le haga publicidad de eso, porque realmente casi toda mi audiencia es muy crítica y está muy interesada en saber sobre populismo punitivo, además desde la pluma de una jurista. Pero si yo a lo mejor eso, pues le aparezco en un bar en Malasaña de tal no sé qué, eso se hace público, se hace viral, la gente empieza, pues eso, empiezan por Twitter a tuitear, tal no sé qué. En el momento en que se sale como de la parte de mi audiencia y tal y se abre como a un gran público, enseguida aparece una sección de gente de una inquisición muy loca que hay por Twitter y por redes sociales que dice, por esta persona. Esto me pasó hace relativamente poco, que no era tanto una publicidad, pero que coincidí con unos amigos en un bar aquí por Lavapiés, y coincidí con una chica que era cantante, yo no la conocía, pero es la bien querida, hace como música indie y tal. Y ella me conocía y tal, no sé qué, y bueno, nos hicimos un selfie, ella me hizo un selfie, tal, te lo voy a poner, y lo puso en su Instagram. Y claro, al día siguiente era trending topic, por no me puedo creer, la bien querida, que se hace fotos con un tío blanco hetero, es que tal no sé qué, es que cómo está blanqueando esto, es que... Y entonces era claro de, bueno, a esta chica no le ha venido bien realmente hacerse una foto conmigo, pero bueno, ya se la suda. Es que recuerdo que cuando te escribí para preguntarte si venías, tu primera respuesta fue, ¿estáis seguros? Sí, hombre, yo es que a lo mejor hay gente que no es consciente de... Tío, que hay gente muy radical ahora mismo en redes sociales. A mí me consideran un hiperradical, lo cual a mí me sorprende mucho. Y me consideran un machista, un fascista, un nazi, alguien que blanquea el fascismo, de todo. Entonces, claro, acercarte a mí muchas veces ahora mismo se considera como darle un altavoz o darle una plataforma para que esta persona con estas ideas que deberían estar prohibidas se exprese libremente. Entonces, claro, cuando tú me decías ahí tal, no sé qué, yo siempre pregunto, además, viendo un poco la trayectoria de tu canal, que de repente veo a Berto, a tal, a no sé quién, a gente que en el fondo forman parte de nuestra cultura y de un mainstream que básicamente todo el mundo acepta. No creo que... ¿Debo ser la persona más polémica que entrevistas en tu canal? Yo creo que sí. ¿Con David Suárez, a lo mejor? David Suárez también, sí, hubo cierta polémica. Además David, ¿le entrevistaste cuándo? Es que eso es lo loco. Yo cuando yo estás escribiendo a David, yo siempre siempre suelo hacer como, antes de publicar, al entrevistado le envío la entrevista en plan, hey, esto es lo que tengo, ¿te mola? ¿Te parece guay? Lo voy a publicar. Entonces hice esto con David Suárez. Y me contestó, o sea, eso fue el 4 de abril, que es justo cuando publicó el tuit. Y me dijo, yo que tú, antes de publicar esto, miraría Twitter. Porque no sé si te va a venir muy bien. Y dije, bueno, vamos a ver. De puta madre, de hecho. ¿Es de las entrevistas que más visitas tienes posible? La que más es Berto, evidentemente, vale. Porque es más conocido, pero la de David Suárez sí que creció mucho desde el inicio por esto, más que otras, y hizo crecer bastante el canal por eso. Pero claro, era como en plan, joder, porque alguien sea polémico no quiere decir que no haya que hablar con esta persona, ¿no? Bueno, o sea, ¿por qué esta yo creo peste? Que con David Suárez yo creo que te habrían perdonado más en ese momento, porque en ese momento, o sea, David Suárez no es alguien muy político, en ese sentido. David Suárez hace chistes muy bestias, a mí me encantan, pero no es alguien que a lo mejor esté muy politizado o su opinión esté considerada como representante de un movimiento concreto o algo así. Y con la mía no es tanto. Entonces yo sí que espero más backlash negativo por la mía que por la de David Suárez, lo siento. Bueno, yo te avisé. O sea, ante todo yo te digo que yo te avisé, te lo dije. No me pueden despedir porque al final lo haces tú. Sí, y además cobro una mierda, así que tampoco es una pérdida, pero sí que lo que me interesa siempre es ver más allá de la imagen que se presupone de alguien, la imagen o la persona que hay detrás de esto. Y evidentemente no es lo mismo tu personaje que tu persona, pese a que las ideas que según tu personaje evidentemente son las tuyas y lo usas como vínculo para poder transmitirlas, ¿no? Es lo que entiendo. A ver, al final todos los vídeos que hago, o casi todos, los tengo más o menos guionizados, o los que no tengo guionizados sé básicamente lo que voy a decir. Tengo una forma de expresarme y un manierismo delante de la cámara que evidentemente no es el mismo que tengo pues en el trato personal y con la gente que me rodea y tal. Entonces, ¿tú piensas que hay como cierta... eso que has hablado ahora mismo de decir que hay una inquisición muy loca en Internet? ¿A qué te refieres con esto? No hay una inquisición. Hay gente que se pretende la inquisición y que a veces consigue un poder que me parece que no se merece en ese sentido. Por ejemplo, o sea, hay mucha gente que pasa algo y de repente hay 100.000 personas por Twitter que se quejan y que lloran. Normalmente eso es inconsecuente
Y eso está bien, no debería tener unas consecuencias grandes, pero a veces a esa gente, por temor, porque la persona a la que le sucede pues de repente no sabe dónde se ha metido, porque le superan todas las críticas y tal, a veces sí que consiguen algo y a veces sí que consiguen mover cosas. Y a mí eso me molesta. Por ejemplo, con lo del Zetangana, creo que era la primera vez casi que por protestas en Twitter directamente desde, creo que fueron Podemos en Bilbao, Podemos en el País Vasco, no sé exactamente en qué parte, pero le acabaron cancelando un concierto. Y entonces era, joder, esa sensación de poder que les tiene que dar a todos los que se han quejado y han llorado por las redes sociales. Ahí, pues no quería que fuese este tío que es un machista. Y al final les dicen, no, pues le hemos cancelado. Tenéis razón. Al final es como alimentar a esa gente, alimentar a las pirañas. Claro, la cuestión para mí es, si alguien, o tú en tu caso, ¿no? Si tú en tu caso ves cosas en redes que te parecen incorrectas o te parecen injustas como están tratadas, y entonces te pones vocal en base a eso y tu opinión modifica la conducta de mucha gente y a lo mejor se puede criticar desde más gente esa visión, ¿no? ¿No es un poco lo mismo lo que hace esta Inquisición de alguna forma? Bueno, yo no tengo Twitter. Bueno, no, ahora. Ahora no. Pero sí, básicamente lo que estás diciendo es... Hay algo que era la paradoja de los ofendidos por los ofendidos, que luego es como una especie de espiral que te lleva al caos, a la destrucción y al odio. Claro, me ofendo de tu ofensa. En plan, yo me ofendo mucho por algo. Entonces yo empiezo a decir, ¿cómo me molestan los ofendidos? Y entonces de repente se empieza a generar una ola de gente mucho más ofendida por los ofendidos. Y luego, pues claro, los ofendidos se vuelven a ofender de que tú te ofendes. Y al final es una especie de espiral infinita que nunca acaba. Y que, yo qué sé, acabará cuando todos tengamos la piel un poco menos fina. ¿Y eso va a pasar? No. Sobre todo ahora, tío, que en las redes sociales como que te invitan cada vez más a... No, expresa tu opinión. Es importante lo que piensas, tío. En plan, ¿quién eres? No, yo soy Pedro y me dedico a hacer cartelería. Y no, en serio, Pedro. ¿Pero qué odias, Pedro? Pedro, no quieres aquí, ¿sabes? No es un poco a lo mejor la naturaleza que se ha tomado... O sea, esto es lo que yo quiero ver, ¿no? Es... Hay ciertos movimientos, es como parece que se polarizan más las opiniones, pero es más porque la forma en la que existen las redes sociales te lleva a polarizarte o porque cada vez se polariza más y eso es lo que se ve en las redes sociales. Yo creo que son las redes sociales. Además, lo que ayuda mucho a hacer las redes sociales es a generar como pequeñas cámaras de eco en el que todo el mundo tiene una cosmovisión muy cerrada y a partir de ahí todo lo que se sale de ahí es el mal absoluto. Entonces... yo creo que eso a lo que invita es a odiar cada vez más a cualquier cosa que sea diferente y a tener una visión cada vez más cerrada de ciertas cosas. Eso además, unido, en mi opinión, que es de lo que trata la crítica de mi canal, pues a cierta forma más posmodernista de entender la sociedad, a cierta forma de entender... pues los caracteres identitarios de cada uno, a cómo estos deben de ser tratados y demás, al final yo creo que lo que genera pues es una infantilización de una parte importante de la sociedad y que nadie quiera salirse de su casilla, básicamente. Pero infantilización en cuanto a qué te refieres con ello. Podríamos hablar como ya no tanto de no aceptar críticas, pero de no aceptar una percepción en base a lo que tú entiendes como algo virtuoso. Es decir, si yo, por ejemplo, pienso que todo lo relativo con el colectivo LGTB, hay una manera de entender cómo se está en sociedad siendo de este colectivo. Y puede haber muchas teorías al respecto. Pero de repente yo digo, no, esta es la única teoría posible, porque esta es la teoría que más les tiene en cuenta. A partir de ahí, todo lo que se salga de ahí, ya no es visto como algo que simplemente es una idea diferente. Es visto como algo que es peligroso, es visto como algo que es homófobo, es visto como algo que ataca directamente este colectivo y esta forma de entender el colectivo, que es la que yo tengo y que no significa que sea la forma que tienen de ver la realidad todas las personas que forman parte de ese colectivo. Puede haber muchísimas personas dentro del colectivo LGTB que ahora mismo no comulguen con muchas de las políticas o de las teorías de las que se habla desde dentro de ese supuesto colectivo en nombre de todos. Pero creo que cada vez hay una incapacidad de entender la realidad desde otras perspectivas que no sean las que nos vienen dictadas por nuestro grupo. ¿Tú crees o te consideras conservador en tu forma, en tus opiniones?
como se te detacha un poco de esto, ¿no? Conservador, ni de coña. Conservador, ni de coña. ¿Liberal? Liberal, sí. Porque liberal sí que muchas veces también es una etiqueta que también está relativamente condenada, pero yo no me considero conservador en ningún caso. Vale. Entonces, simplemente como que te consideras que más crítico en general, o porque yo veo que hay ciertos vídeos en los que metes hostias tanto a la izquierda como a la derecha, de alguna forma, pero por lo general la tendencia que se tiene a asumir es que eres una persona más de derechas o más inclinado hacia la derecha. Es normal. ¿Tú cómo lo ves? Es normal. Es normal porque critico más a la izquierda que a la derecha. ¿Por qué? En líneas generales. ¿Y por qué? A ver, yo creo que la razón... Hay muchas razones. No te podría decir, es por esta. Esto es la razón por la que critico más a la izquierda que a la derecha. Vale. Pero yo creo que la razón principal es porque tenemos... Yo creo que cuando apareció mi canal y aparecieron canales como el mío, habría una sobrecarga en la cultura de crítica continua a la derecha. A veces era una crítica justificada y a veces era una crítica injustificada. Pero básicamente la corriente cultural era la misma. Hay que criticar a estos. A los fachas, a los conservadores, a los del Opus, mírales, que son unos retrógrados, todo lo que tú quieras. Pero a la izquierda, básicamente la izquierda era algo que no se le criticaba tanto, no se le podía... Hay una frase muy buena de Sabater que era, sobre todo referente al mundo de la cultura, no es necesario ser de izquierdas, pero es imperativo no parecer de derechas. Entonces yo creo que esta era básicamente una constante en nuestra cultura, el hecho de que todo lo que se criticase, que no pareciese de derechas y desde luego no criticar tanto a la izquierda. Y ha coincidido, además, esto con una etapa en la que, en mi opinión, ha sido la izquierda más boba, más criticable, con unos fundamentos más estúpidos que nos hemos encontrado casi en los últimos 20 años. O en los últimos, desde que yo tengo conciencia política. Entonces era como de, hostias, ¿me estás diciendo que ni en el peor momento de la izquierda el jueves se va a reír de las chorradas que están diciendo con respecto a este tema? Y realmente se van a centrar, no, es que seguimos con lo de la derecha y tal. No, pero si es que los que estáis intentando prohibir conciertos erais vosotros. O sea, yo recuerdo cuando tenía 18, 19 años, cuando iba a la universidad y tal, que una persona muy de izquierda y tal, y siempre recordaba que era la derecha y no. Madrid ha cancelado el concierto de Sociedad Alcohólica porque... era como, esta gente está censurando. Cuando hablábamos de la sexualidad, de los desnudos, de tal, normalmente era la izquierda la que adhería a eso, a su discurso, y eran los que, pues salen tetas, y era siempre la derecha la que se escandalizaba por este tipo de cosas, era la derecha la que normalmente tendía a censurar. Y ahora de repente nos encontramos que ha habido un cambio de paradigma en parte en relación a esto, pero la crítica cultural y tal es como si no hubiese cambiado nada. Entonces yo creo que esa es una de las razones o de las principales razones por las que tú puedes interpretar que soy más de derechas, porque critico muchísimo más a la izquierda. ¿Pero tú te consideras de derechas? No, yo ahora mismo no voto, ¿sabes? Pero es que no votaría ni aunque me pagasen. Si me pagasen mucho diría, venga, mi voto está en venta, pero es muy caro. Entonces, muy caro. En base a eso, te tengo que preguntar qué piensas del panorama actual político-social en España. Es terrible. O sea, yo cada vez... Por eso cuando me has dicho lo de si era liberal, yo cada vez me noto que soy más liberal, en el sentido de que cada vez tengo la certeza más grande de que la política es el mal absoluto. Esto me lo dijo Villanueva en una entrevista que le hice, me dijo, tío, la política es el mal. Y el rollo de sí, tío. Ahora cada vez que lo veo más y tal, veo a Vox... con un populismo muy chusco, a Podemos. Es que Podemos, tío, cada vez que hablan sube el pan. Al Partido Socialista. Digo, es que la política es el mal, tío. Es que no hay nada aquí realmente que sea real. Todo me parece que es como una especie de ficción para que luego nosotros discutamos sobre unas cosas o sobre otras, que ellos van a elegirla a su manera, pero para formar parte de una élite política que va a vivir a nuestra costa. O sea, yo, de hecho, si conocéis a algún político, lo primero que le diría sería de nada. En plan, de nada. ¿Por qué? Porque te pago tu puto sueldo para que estés ahí haciendo el mongolo. O sea, que a mí también hay gente que va... Pero, tío, lo hacen voluntariamente, ¿sabes? Viendo mis vídeos o con los mecenazgos y tal. ¿Tú crees que tienes peso político en tu canal?
No, peso político, ¿a qué te refieres? A que si tus opiniones, lo que tú haces, pueden hacer cambiar la opinión o la orientación política de cierta gente que no sé. De cierta gente, algunas personas sí, de otros no. Pero, por ejemplo, luego he visto que hay vídeos que quizás tú no hacías con esa intención, o no lo sé, pero han sido usados por Vox y por la ultraderecha para secundar principios de eso. Y quiero saber qué piensas un poco de esto. Bueno, pero es que eso para mí no es problema de Vox o de quien lo... Yo digo mi opinión. Hay mucha gente que dice, no, es que tú lo que estás diciendo beneficia a Vox. Y yo, tío, antes de que Vox lo petase, yo ya estaba diciendo lo mismo. De repente, Vox es posible que haya podido capitalizar algunos de los argumentos que yo estaba usando en su discurso político. Pero eso no es problema de Vox, eso es problema de los otros partidos que no han sabido ver o a lo mejor no están de acuerdo con las cosas que digo, y Vox en ese aspecto sí está de acuerdo y ha sabido coger eso y lo ha sabido aprovechar y lo ha sabido utilizar y, oye, ha tenido sus réditos electorales para ellos. Pero es como, ¿y qué quieres que le haga yo? Pero da un poco de... Ojalá Ciudadanos y el Partido Popular y tal y otros partidos dijesen una de... Ojalá pareciese un partido de izquierdas que dijese, un momento, estos identitarismos chorras, este feminismo... este posfeminismo identitario... totalitario y tal, vamos a salirnos de este rollo que no mola nada y vamos a intentar renovarnos por otro lado, ojalá, y utilizasen los mismos, ojalá, pero bueno, solo es un partido ahora mismo el que más o menos lo utiliza, que podría ser Vox. Sé y entiendo que dentro de Ciudadanos y dentro del Partido Popular e incluso dentro del Partido Socialista y dentro de Podemos hay gente que me dice, tío, estoy de acuerdo con lo que dices, tal, pero yo también entiendo que para muchas personas es mucho más prioritario otros temas, por lo tanto siguen votando a Podemos, o siguen votando al Partido Socialista, al Partido Popular o a Ciudadanos. Pero, por ejemplo, ¿qué sientes o no sé, cosa cuando peña con la que a lo mejor, no, por lo que me dices, no te mola ningún sesgo político en concreto, usan tu imagen o usan tus camisetas? Esto que pasó con la manada o esto que pasó que de repente en cosas concretas aparece como iconografía tuya que a lo mejor tú no tienes que ver con eso. Pero ¿cómo? Es que yo lo que no puedo entrar ahí es a decirle ahí, tú, no, criminal, obviamente, no puedes ver no te pueden gustar mis vídeos. A ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué hace sentirte? Esto va a sonar como el culo. Vale. Seguro. Pero bueno, lo voy a decir, porque ya que estoy... Pero vamos a ver, yo entiendo que los pibes estos de la manada, que antes de que saliese la sentencia y tal, que por cierto me hace mucha gracia, ya estaban todas sus caras por las redes sociales de todo el mundo, se habían hecho virales, eran ultra conocidos, yo creo que son los 5 violadores más conocidos de España en ese sentido, incluso antes de que fuesen condenados y que fuesen sentenciados como violadores. Yo entiendo que esa gente... En el momento, además esto fue en el momento en el que estuvieron 3 años en la cárcel y luego pasaron a libertad y luego ya cuando les condenaron en firme pues volvieron a entrar en la cárcel. Yo entiendo que esa gente cuando salga empiece a buscar dentro de la cultura, ya no tanto apoyos, porque yo nunca les he apoyado a esas personas en ningún vídeo, pero sí que entiendo que ellos, en algunos de los mensajes que daba, han podido encontrar cierto alivio, sobre todo cuando hablaba de linchamientos, sobre todo cuando hablaba de un sistema garantista, sobre todo cuando hablaba de de la despolitización de la justicia y todo eso, porque ellos probablemente pues se sientan que han sido perjurados por la justicia porque ellos en realidad son inocentes y todo esto. Entonces, claro, yo entiendo que es bastante factible que a una de estas personas o que a personas del grupo de la manada les gusten mis vídeos. Y, tío, me parece como muy mezquino decirle, ya no tanto a los de la manada, sino decirle a determinada gente por ser de un sector concreto, por decir, no, a ti no te deberían gustar, mis vídeos no son para ti. No, tío, yo no hago vídeos para violadores, pero yo entiendo que hay personas que cometen delitos, que todavía van al cine, que todavía escuchan música y que todavía ven vídeos en YouTube y que tienen todo el derecho del mundo a decir, bueno, tío, pues escucho a este pavo y es como, a mí es que no me sale, tío, el decirle, no me escuches, no es para ti, tú debes estar castigado y tal. Pues escúchame en la cárcel si quieres, ¿vale? Claro, o sea, una de las cosas que he oído de detractores tuyos es que no condenas ese tipo de cosas cuando suceden con cosas que están usando información tuya para ello. Pero ¿cómo que no lo condeno? Es que no entiendo. Es que no entiendo esa parte de tengo que condenar al pibe ese o... Claro, o que no te posiciones públicamente, lo que digo. Exacto. Bueno, es mi pregunta, no lo sé. Claro, pero yo no entiendo por qué debería...
O sea, quiero decir, esa gente está en la cárcel. O sea, necesita como... Es necesario que haya una condena de toda la sociedad. Ya esa condena hacia toda la sociedad está proyectada en la justicia. Y la justicia ha sopesado su caso y ha decidido que esas personas deberían estar en la cárcel los años que tengan que estar. Otra cosa es que yo luego me lea la sentencia o no me la lea y pueda decir estoy más o menos de acuerdo, esto me parece una infamia, esto no me lo parece, esto me parece que está mal, esto me parece que está mejor. Te quiero decir, a partir de eso, contribuir a un linchamiento de alguien que ya está pagando por eso en la cárcel y tal, a mí no me siento cómodo. Mira, por ejemplo, uno de los vídeos que hice, no que me arrepiento, porque de hecho no me arrepiento porque esa persona no ha pisado la cárcel, pero sí cuando a Juana Rivas la condenaron creo que eran a 5 años, le condenaron a una serie de años por el secuestro de sus hijos. Sí. Y ahí hice un vídeo. Y recuerdo que cuando hice el vídeo fui muy claro en intentar no contribuir a... O sea, era un vídeo contra Juana Rivas, entre comillas, pero no hacía falta hacer leña de un árbol caído en ese sentido. Es decir, había perdido judicialmente, iba a entrar en la cárcel, que al final no ha entrado. Entonces, es eso, en plan, linchar a una persona que ya ha sido juzgada y condenada, pues me parece algo que no me gusta hacer, no me siento cómodo hacer. No quiero decir que, o sea, pero soy una persona con muchas contradicciones y que en algunas veces pues pueda caer más en unas que en otras. Pero en esto me siento así, en ese sentido. Entonces, cuando me hablan de lo de la camiseta, sinceramente es que me da igual. O sea, yo veo a ese tío con mi camiseta y digo, pues bravo, tío, yo qué sé, bien por ti, me da igual. Pero por esa camiseta. O sea, lo que quiero es puntualizar porque sabes que todo se saca de contexto. Entonces tú opinas que esta gente... Porque has dicho antes, porque ellos opinaban que era inocente, pero tú opinas que esta gente era inocente en algún punto o ¿cómo lo ves? ¿Cómo que si opino que esta gente era inocente? O sea, estás hablando de la manada, ¿no? Entonces has dicho en el momento que ellos a lo mejor se ven como que... Ellos se me imagino inocentes, que se interpretarán como que son inocentes, claro. ¿Tú cómo lo ves? Es muy jodido, tío. O sea, es un... O sea, al final les han condenado, es decir, yo no voy ahora a corregir lo que han dicho los jueces o decir yo no sé más que los jueces del Supremo de Justicia. Por desgracia, ojalá supiese más que los jueces del Supremo de Justicia. No estarías allí a lo mejor. Pero esa gente ha sido condenada. Uy, hostia, es mi oveja. Tranqui. Qué falta de educación, por favor, Sergio. Me voy a quitarlo. Esa gente ha sido condenada por los jueces del Supremo y yo no tengo nada que corregir a priori de esa sentencia. Entonces, ahora que si me dices que yo me lea, porque sí que me lo leí en su momento, todos los hechos probados, que entienda tal, y que te asevere, en plan que te diga que estoy hiper convencido de la culpabilidad de esos tíos y que no me cabe ni la más mínima duda, pues no. No te lo podría decir porque no lo pienso así. No, eso no significa que piense que sean inocentes, pero significa que dadas todas las pruebas que había y habiéndole leído los 3, eran una burrada de páginas, que recuerdo que era como leerse El Señor de los Anillos, aquello, pero encima con un lenguaje jurídico que es mucho peor. Pues después de leerme eso, que estaba llena de grises, todas esas sentencias, a mí me parece muy complicado aseverar sin ningún tipo de dudas que esos señores perpetraron esa violación en manada y tal, no sé qué. ¿Crees que tenemos a nivel social derecho a dudar? A ver, tío, yo creo que tenemos derecho a dudar, pero la justicia es la justicia. O sea, la justicia no puede o no debería, en un estado garantista, condenar si hay algún atisbo de duda o de tal. Entonces, todos tenemos derecho a dudar, la justicia no tiene derecho a dudar. Y si la justicia tiene derecho a dudar, sobre todo si estamos hablando desde una perspectiva penalista, la justicia debería absolver en este tipo de... Que no te digo que la justicia debería haber absuelto a la manada. Te estoy diciendo que está bien que todos tengamos dudas, pero cuando se está hablando de meter a alguien en la cárcel muchos años, no se deberían tener ninguna duda. Hay que meterle cuando no se tiene ninguna duda. Y a nivel personal, o sea, ¿crees que cada vez la duda se pierde un poco y tienes que estar muy seguro de lo que piensas constantemente y ser muy fiel a packs concretos ideológicos, o la duda te antepone ante la gente que está muy segura como un enemigo? ¿A qué te refieres? O sea, por ejemplo, si tú no te posicionas en la derecha ni en la izquierda, ¿vas a recibir hostias por los dos lados porque no eres ni uno ni el otro? Sí, sobre todo si haces... La derecha últimamente se toma muy mal las críticas. Sobre todo viniendo desde canales... Últimamente.
No, últimamente, pero sobre todo viniendo de canales como el mío. Vale. Porque, claro, Pensaban muchas que veces... tenían un amigo ahí. No, pero ¿o es qué? como... Siempre han visto como muchas veces como un oasis, en plan, joder, por fin hay personas por ahí que empiezan a criticar a estos cabrones también. Entonces, claro, cuando de repente dices, ah, no, pero tú has hecho esto, y de repente les criticas, dicen una de, cabrón, tú también estás haciendo lo mismo. Entonces yo creo, o yo lo que... No es lo que he hecho hasta ahora, pero sí lo que voy a intentar es criticar a la derecha o intentar criticar a la derecha desde una perspectiva distinta a la que le critique la izquierda. Por ejemplo, a mí me jode mucho que la izquierda utilice la libertad sexual, o no la libertad sexual, pero los crímenes contra la libertad sexual y la inseguridad que se supondría que haber en las calles para impulsar soflamas, para intentar de alguna manera echar combustible a su discurso. Me parece que es algo muy populista, sobre todo en un país como España, en el que la inseguridad pues, es bastante baja. O sea, de hecho, somos uno de los países más seguros del mundo, en general para todo y en específico para las mujeres. Entonces me joroba mucho que la izquierda eso lo utilice para, Dios mío, ¿cómo estamos? Las mujeres nos violan, tal, para todas estas soflamas. ¿Qué pasa? Que de repente viene Vox y aprovecha esas mismas soflamas, aprovecha esas mismas... Oh, ¿cómo estamos las mujeres? Pero te dicen, no, pero no es por culpa de los hombres, es por la inmigración. Entonces a mí me toca los huevos mucho, porque el rollo de, tío, que no. Que la cuestión no es generar un pánico social por los hombres, que es machismo y tal, o por la inmigración, que tal. La cuestión es... tener un poco de vista crítica sobre cómo cojones, cuál es nuestra situación en España. No sé si pueden decir insultos aquí, pero bueno. Puedes decir lo que dices. Vale, ¿cuál es nuestra situación en España? Y a partir de ahí decir, ok, ¿cómo vamos a articular esto? ¿Cómo podemos incluso hacer más seguro pues para las mujeres? Vale, pero ¿se puede hacer esto sin insuflar un pánico hacia distintos colectivos, que es, a mi parecer, lo que está haciendo la izquierda por un lado y la derecha por el otro? Entonces, cuando le dices esto a la derecha sí que se te cabrea. Se te cabrea. Porque te dice ahí, joder, tal, te empiezan a llamar progre, porque tal. Pero es el sector más conservador también. Hay otros que también te lo entienden, depende. Yo lo que veo un poco es, o no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, que si te miras la parte empresarial del mundo, ¿no? Te das cuenta que las empresas o las compañías no venden productos, sino que venden soluciones, ¿no? A necesidades. O sea, entonces, como cuando tú compras... Yo que sé, un coche caro, no estás comprando solamente el coche, sino estás comprando el estatus que lleva ese coche, estás comprando como muchas más cosas más allá del producto, ¿no? Que es la solución en sí. Yo pienso que de alguna forma los partidos políticos funcionan de esta manera. Hay necesidades, problemas que resolver y te ofrecen una solución que más o menos encaja con esto. Y muchas veces es muy paralelo en un partido con otro la solución que te da. Pero a mí eso es lo que a lo mejor no estoy tan de acuerdo. Vale. Porque yo no estoy seguro de que muchos de los problemas que ellos te dicen que van a resolver sean auténticos problemas a resolver. Es decir, yo no estoy seguro de que, por ejemplo, cuando te hablan de esta tremenda inseguridad que hay en las calles, el rollo de, evidentemente, existe el crimen. Y no ha existido una sociedad en el mundo en el que no haya crimen, en el que no haya asesinatos, en el que no haya robos, en el que no haya cierto grado de inseguridad. Pero, o sea, de una manera comparada, no existen muchas sociedades en el mundo en las que haya habido más seguridad de la que, por ejemplo, hay ahora mismo en España. No ha habido muchas. Entonces, y estaremos de acuerdo en que tenemos que trabajar en que esto siga así y en mejorarlo en la medida de lo posible. Pero lo que no podemos tampoco es volvernos locos diciendo, no, pero es que como sigue habiendo crímenes... Es que tenemos que atajar esto y dejarlos a cero. El rollo de, es imposible. Y si tú intentas introducir medidas demasiado intrusivas para intentar dejar estos límites, estos crímenes a cero, que no lo vas a conseguir, muchas veces lo que vas a acabar es socavando la libertad de las personas. Es decir, ¿sabes una manera de evitar muchos de los crímenes que suceden en España? Porque no hacemos un toque de queda a las 11 de la noche. Hacemos un toque de queda, nadie sale a la calle y la criminalidad bajará un montón. Ya, pero es que, claro, estamos... poniendo nuestra libertad al servicio de la seguridad y de una seguridad que tampoco está tan clara porque no todos los crímenes van a pasar fuera. Entonces yo creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y no es que haya que tenerlas en cuenta, es que no hay que hacer demagogia con esto. Entonces, y me parece que es algo que continuamente los partidos lo están haciendo. La derecha lo está haciendo, la izquierda lo está haciendo. Y bueno,
¿Qué medidas te parecen? Pocos. ¿Qué medidas te parece que se proponen que son esto? ¿Que son una exageración o una imposición demasiado fuerte? Que pueden no. ¿Cómo que una imposición? Lo que has dicho tú antes, has dicho que hay medidas que si impones y lo haces demasiado exagerado o lo haces muy imperativo, no llegas a solucionar el problema. Has hecho un poco esto. Claro, eso por ejemplo lo podemos... medidas que ahora mismo, por ejemplo, se acaba de aprobar la ley de... Bueno, no se ha aprobado, ha pasado el Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley de libertades sexuales. Claro, yo eso ayer lo hablaba con una amiga que era juez, que de hecho, bueno, acá voy a sacar un vídeo ahora, pero que... Además la llamo en directo, rollo como en el vídeo, y a ver, cuéntame, ¿qué te ha parecido esto? Tal, no sé qué. Y ya, tío, es que es una vergüenza cómo... Ya no tanto cómo se está introduciendo ideología en el Código Penal, que en el Código Penal no debería haber ningún tipo de ideología y tal, sino cómo se está hipersimplificando cosas como pueden ser las agresiones sexuales y convirtiendo tal. Había una movida que salió... Una de las partes de la ley es que ahora con que los servicios sociales lo acrediten, que eres víctima de violencias sexuales, por ejemplo, vas a poder obtener beneficios económicos y demás. Y esta chica que era juez me decía, tío, entonces nosotros, ¿para qué cojones estamos? O sea, porque si a alguien le acreditan que le han violentado sexualmente, significa que ha habido un autor por ahí que te ha violentado sexualmente. Y eso lo tiene que definir un juez. Eso no lo puede definir alguien de servicios sociales y que a partir de ahí tú obtengas ciertas ayudas. Y son cosas que ahora mismo se están introduciendo apelando al movimiento feminista, apelando al fervor de las calles, tal, apelando a la inseguridad de las mujeres. Tú te lees esa ley y parece que ayer no existía el derecho a la libertad sexual, ayer las mujeres estaban hiperdesprotegidas, ayer las mujeres no tenían dónde ir a denunciar, y el rollo de no podéis seguir vendiendo esta imagen de España como si fuese el nodo o como si fuese la España de... Ya no es la España franquista, pero la España del siglo XIX. O sea, no podéis vender esta imagen de España diciendo que esto es lo que todavía sucede. Cuando, por ejemplo, Irene Montero apareció diciendo que lo que no podía suceder en España es que las mujeres todavía les preguntaban que por qué llevaban minifalda cuando las agredían sexualmente. Sí. Y le tuvo que corregir los fuerzas de seguridad del Estado, decirle, señora, pero es que eso no sucede. Es que los protocolos no son así. Enséñeme una sentencia en donde a una mujer, por llevar minifalda, hayan absuelto al otro diciendo, no, es que iba usted provocando. Nada, absuelto, no ha pasado nada. Eso no sucede ahora mismo en España. Sin embargo, yo sí que veo que hay como una especie de constante de intentarnos vender una imagen de España que es más propia, pues eso, de hace 50 años, de hace 60 años o de hace más de un siglo, en algunos casos. Pero a lo mejor esto puede ser que por el crecimiento de la ultraderecha haya miedo a este retroceso a ciertas cosas. Primero, lo de la ultraderecha, es que luego está la ultraderecha y la ultraderecha. Y ya lo siguiente va a ser la hiperderecha, la superderecha. La supra. La supra, la mega derecha. A mí me encanta cuando de repente la no, ¿qué hay más de derechas que la ultraderecha? Pues la ultraderecha. A mí me parece que eso es un poco un cajón desastre a la hora de interpelar a la derecha. Porque si, por ejemplo, hablamos de ultraderecha, Podemos sería la ultraizquierda. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Que cuando... Es que a mí me parece que lo de ultra se utiliza para denostar a un grupo y el rollo de, vamos a ver, te compro tú... Yo siempre se lo digo a los de Podemos, en plan, ¿os compro vuestro apelativo para llamar a Vox extrema derecha? Sí, a vosotros os podemos llamar extrema izquierda. Lo que no puede ser, teniendo en cuenta nuestro tablero político, es que haya un partido a la izquierda, que es Podemos, un partido, el Partido Socialista, luego Ciudadanos, luego el Partido Popular y luego Vox, ¿vale? Tenemos estos 5. Entiendo que si estos son extrema derecha y tú estás aquí, tú debes de ser extrema izquierda, porque dentro de nuestro tablero político no hay más izquierda que tú. Entonces tú tienes que estar en el extremo de la izquierda y esto... Pero el rollo de, no, nosotros somos socialdemócratas. Ellos siempre... te adjetivan muy bien lo que son y te lo especifican muy bien, pero luego los otros, no, extrema derecha. Esto es más extrema de la derecha, es mucho más. A mí me jode esa, a la hora de, sobre todo, de nombrar las cosas y de hablar de las cosas y de poner categorías, esa forma de denostar al contrario en ese sentido. Pero bueno, no tenía nada que ver con esto la pregunta. Bueno, iba por ahí. Para mí era como...
Que a lo mejor este crecimiento de la ultraderecha hace a la gente tener miedo a que se retroceda a este concepto de hace 50 años. No creo, entre otras cosas, porque antes de que apareciese, si te refieres a ultraderecha con Vox, antes de que apareciese Vox, por ejemplo, estas cosas no son nuevas. O sea, quiero decir, no son de, ha surgido Vox y con ellos necesitamos la ley sobre la libertad sexual. O sea, Vox es una respuesta a esto. O sea, Vox ha sido una respuesta a lo que ha sucedido en los últimos 4 años, en los últimos 5 años. Esto, en otros países en Europa, estos partidos de la derecha nacionalista, anti-inmigración y tal, bueno, que ellos me dirán, no es anti-inmigración, es ilegal, rollo de... Sí, claro. Vale, pero toda esta respuesta de estos en otros países de Europa ya había surgido. Justo cuando estos partidos surgían en el resto de Europa, en España aparecía Podemos. Que era como de, wow, nosotros en vez de tener a la extrema derecha ha aparecido este partido súper molón, tal, de gente moderna y joven, qué interesante. Al final ha vuelto a aparecer. Eso, lo mismo que apareció en Francia, en Italia y tal, en España acaba ido apareciendo con el rostro de Vox. Y ha aparecido en parte porque ha sido una respuesta a a una parte de la población que se sentía huérfana ante lo que ellos entendían que era una derecha acomplejada, lo llaman mucho como la derecha del Partido Popular y tal, que muchas veces se ha postrado a muchos de los condicionantes que estaba poniendo la izquierda. Y tienen parte de razón. Y yo creo que el resto de derechas que no son Vox deberían de tomar nota un poco. No hace falta que se vayan a donde está Vox porque ese espacio político ya lo tiene ocupado Vox, pero sí que tomen nota un poco. Yo cada vez que veo al Partido Popular reproducir, por ejemplo, con respecto al feminismo y cosas así, ciertas cosas, es rollo de, tíos, es que os estáis tirando piedras contra vuestro propio tejado. Es que no podéis intentar competir con Podemos por a ver quién es más feminista y a ver quién se preocupa más por la brecha salarial, porque esa guerra la tenéis perdidísima, porque la gente a la que estáis interpelando jamás os va a votar. Entonces a mí me parece que ha habido un fallo estratégico y ha propiciado que pudiesen aparecer a partir de ahí partidos como Vox, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Esto he visto, además sé que eres seguidor de Jordan Peterson o te basas en ciertas de sus teorías, lo que habla, en una charla que he visto varias charlas de él y tal, porque también lo he ido siguiendo, me parece una persona bastante interesante de seguir por toda la visión un poco más abierta o el intento de falta de sesgo, Jordan ¿no? Peterson, que es súper moderado, o sea, no es que sea moderado el rollo de... Es la persona más abierta, y yo he estado discutiendo con él, pero es la persona más abierta a escucharte y a... O sea, yo le he visto que le han hecho preguntas absolutamente impertinentes desde el público y el tío ha intentado ahí de, vamos a ver qué parte racional puedo sacar de tu mensaje, que no es nada racional, e intentar entablar una conversación contigo para ver si podemos llegar a un punto y tal. Y aún así la gente le sigue llamando protofascista y cosas así. Pero bueno, y transfobo, siendo que él tiene clientes trans como psicólogo, bueno, etcétera. Pero eso de que tiene clientes, puede ser transfobo y tener clientes trans. No, pero que las ideas que tenía Jordan Peterson y tal no eran nada loquísimas en ese sentido. Pero bueno, es un poco... todo el ruido que hay alrededor de este personaje. La parte que te quería plantear de él es que en una charla decía bastante que todos tenemos muy claros en nuestra mente dónde se sitúa la extrema derecha, pero muy pocas veces podemos plantearnos en nuestro día a día dónde se sitúa la extrema izquierda. ¿Tú crees que eso sucede? Sí, a ver, es que sí, evidentemente, pero eso no significa que lo que la gente apunta como extrema derecha sea exactamente extrema derecha. Es decir, él cuando hablaba de extrema derecha habla de un nacionalismo blanco. Sí, de los nazis. De un y todo etnonacionalismo, de un tal, no sé qué. Eso podemos encontrar atisbos de eso en algunas propuestas o en algunos personajes que a lo mejor pueden poblar partidos políticos que podemos ver en distintos países de nuestra cultura occidental. Es posible. Pero creo que ahora mismo la extrema derecha como tal, este etnonacionalismo, este apelar a la raza, apelar a unas identidades protogenéticas o cosas así, yo creo que no tiene mucho recorrido ahora mismo. De hecho, me parece muy gracioso porque a mí de vez en cuando me escribe un nazi
Pero me escribe un nazi. ¿Pero siempre el mismo? Sí, creo que siempre el mismo. Vale. Pasándome mogollones de fuentes, en plan para intentar contarme como la mentira del Holocausto, ¿no? Entonces, en plan de que fue todo un montaje y no pasó. Claro, vale. Claro, Okay. claro. Entonces es como... Y el tío, no, en serio, tal, mira que aquí está desmontadísimo. Y muchas veces como que me reta y te reto a que intentes y tú ahí de, mira, no soy historiador, punto número 1. O sea, que tú me puedes contar esta historia y yo no tengo realmente las herramientas para decirte si eso fue así o no fue así. Y seguramente él tampoco. Y probablemente tampoco. O sea, tú has decidido creerte esto, que es muchas veces lo que hacemos todos. Decidimos creernos algo debido a las fuentes y la fiabilidad que entendemos que tienen estas cosas. Pero el tío me pasaba esto y yo lo estaba mirando y estaba diciendo, tío, que en plan, que estáis pasados de moda, no te das cuenta. En plan, no te das cuenta que los nazis tenéis cero recorrido ahora mismo en cualquier sitio. O sea, no te das cuenta de que los que tienen las conspiraciones antisionistas estas que tienes tú, sois 4 niños rata y 3 tíos con papel de albal en la cabeza. O sea, ¿a dónde vas a estas alturas con el rollo antisionista? Pero esa gente realmente, creo que en Estados Unidos tuvieron un poco más de recorrido con Richard Spencer y la alt-right y todo esto, y a lo mejor en otros países podemos interpretar con Le Pen en Francia y demás. Pero yo creo que ahora mismo el recorrido que tienen es bastante poco. Si hablamos de la extrema izquierda como tal, tío, hace poco, hace 2 días o tal, a Pablo Iglesias en su universidad, no sé si lo viste, le hicieron un escrache. ¿No? Pues fue a la universidad a hablar de las cosas de las que habla Pablo Iglesias ahora en las universidades, que no sé cuáles son, y le hicieron un escrache un montón de radicales de extrema izquierda. Fueron a decirle, vendes a los obreros, eres no sé qué, eres lo peor, eres la casta, eres el... Le llamaban fascista. Me hacía mucha gracia porque decía, joder, a Pablo Iglesias, joder, nano. La izquierda llamándole fascista, o la extrema izquierda. Y eran, pues eso, pues se veían sarperos, chavales jóvenes, chavales muy radicales que están ahí, eres un cabrón, nos has vendido la clase obrera. Y Pablo Iglesias estaba ahí de, no, entablemos una conversación, chicos. Entonces, claro, ¿viste ahí quiénes son de extrema izquierda? Los chavales estos, Pablo Iglesias, entendiendo nuestro tablero político, si entendemos que Vox es la extrema derecha, vale, Pablo Iglesias es la extrema izquierda, pero ¿cuál es el peligro real de un Pablo Iglesias en el gobierno? Es muy difícil de articular y es muy difícil sobre todo de medir, en mi opinión. Hay mucha gente que interpreta que van a llegar Podemos y es el apocalipsis, y no, porque sí, porque tal. Yo no quiero que llegue Podemos al gobierno, eso lo quiero dejar claro, pero hay algo que también tenemos que entender, que es que nosotros tenemos ahora mismo una constitución, nosotros ahora mismo dependemos de Europa, nosotros ahora mismo no podemos fabricar nuestra propia moneda, es decir, la propia autonomía que tiene España de autodestruirse en caso de que Pablo Iglesias buscase eso al llegar al gobierno es relativamente corta. Es decir, Pablo Iglesias puede... o Podemos, la extrema izquierda o incluso la extrema derecha pueden introducir cambios coyunturales, pueden introducir a lo mejor legislaciones sobre cómo tratamos la violencia machista o introducir legislaciones sobre cómo tratamos el tema de la inmigración. Pueden poner, vamos a poner en Melilla una valla de 100 metros de alto, es increíble, nadie la va a poder cruzar. Me parece que son ideas populistas también, porque la mayoría de la inmigración ilegal no entran saltando la valla. Pero bueno, son este tipo de cosas que al final tampoco van a repercutir tanto en la forma en la que nos organizamos como país. Es decir, ahora yo no creo que sea tan fácil que ni la extrema izquierda ni la extrema derecha puedan tener un peso que sea notorio en cómo nos relacionamos y en cómo nos entendemos como país ahora mismo y en destruir, no nada parecido. Lo que sí se puede generar es cierto conflicto, es pues eso, joder, la convivencia, que como a lo mejor pueda pasar en Cataluña, que de repente pues familias ya no se hablen entre ellos, que tal, eso es una putada y eso es algo que al final pues acaba socavando poco a poco un país. Pero yo creo que en ese sentido estamos mínimamente seguros de que de la noche a la mañana en España o de aquí a 3 años de repente no vamos a caer en una dictadura comunista ni vamos a caer en una dictadura fascista. Y ahora que has mencionado esto, ¿qué te parece el concepto del independentismo? ¿Desde dónde lo ves? ¿Cómo lo analizas? A mí no me gustan nada los nacionalismos vistos desde ese prisma. O sea, es decir, a mí un nacionalismo... Y a mí me hace mucha gracia que la izquierda en España, que eso es algo que es imposible de ver en el resto de Europa, que la izquierda de España coquetee
con los nacionalistas identitarios de las comunidades regionales, ¿sabes? De distintas regiones de España. Es algo que en España, en Europa, no existe. ¿Piensas que entonces el nacionalismo es un movimiento más de derechas o más conservador? Debería ser un movimiento más de derechas. A ver, al final lo que buscan los nacionalismos es otorgar una serie de privilegios a sus regiones por encima de las otras, o diferenciarse de sus regiones por encima de las otras. Fundamentalmente, esas son ideas que yo asocio a la derecha. Y ya no tanto a la derecha, sino al conservadurismo. Al mantener mis privilegios, o al yo como comunidad tengo unos privilegios diferentes a los tuyos, o a yo por unas cuestiones casi metafísicas y que se derivan a cientos de años de historia y de una cultura mía muy propia, soy distinto a ti. Y entonces necesito que haya aquí una línea divisoria que me separe de tu persona. A mí eso me parece algo de derechas, pero además de derecha conservadora. Por eso se me hace muy raro que los que interpelen más a esto y que los que apelen más a esto sea la izquierda en nuestro país, o sean los que más ojitos les hacen o que más coquetean con ellos en ese sentido. También tiene que ver con la historia que tiene España, con el propio nacionalismo español que pueda haber, con cómo se diferencia este nacionalismo español con el catalán, con el vasco, etcétera, etcétera. Pasa, Laura, estás ahí esperando. Mira, acábate el último. ¿más cervezas? Sí, eso es un no parar. Laura ya ve cuando estamos terminando, ya tiene un... Pero tienen que irse muy lejos, tío. No, bueno, el bar está ahí enfrente de la... Ya. Estamos siendo... Pero bueno, las cámaras están grabando, todo está perfecto. Es que es muy loco porque yo vivo en Barcelona. Y uno de los apelativos que se le tiraba más a la gente anti-independentista es facha. Muy loco. Cuando eres un facha, porque estás en contra de la independencia. Muy loco. ¿Qué te parece esto? Muy loco. Eso es lo que te digo. ¿Pero por qué? Me parece muy loco porque es como... Es que no tiene sentido. Es que es que el nacionalismo... Un nacionalismo que lo que busca es separarse de otros tal, que llama charnego... Charnego, sí. Que tiene además, pues eso, insultos despectivos para llamar a gente como de otras regiones. O mezclados, claro. Que te llame facha. Es decir, y que luego encontremos a la izquierda llamando fachas a los de Vox por sus políticas anti-inmigración, cuando es que te lo digo, ni Vox es tan vehemente contra la inmigración como algunos nacionalistas son tan vehementes contra los españoles en ese sentido y tan claros. Sin embargo, hay un pozo de tolerancia hacia eso que a mí me parece que en los otros lados no se da. Pero a lo mejor esa tolerancia viene porque al entender que cuando alguien es una minoría el concepto de identidad es más importante y a lo mejor otorgamos ¿Pero qué esta... minoría? ¿En Cataluña? Bueno, comparado con el resto de España. Claro, pero si es que son... Además, es que ese nacionalismo que viene como de las élites privilegiadas catalanas y tal. Es que a mí te explota la cabeza. Esto... Ahora no recuerdo exactamente cuál era la frase, pero Félix Ovejero, en el libro este de Contra los ropones, ahora me va a matar Julio Valdeón por decir mal el nombre de su libro, pero escribió el prólogo y decía, es que dentro de unos años, dentro de tal, contaremos que unas élites catalanas de tal se vendían a sí mismas como la revolución del pueblo y tal, y el rollo de tío. La verdad es que lo funcional que ha sido la herramienta de marketing que han tenido, es decir, cómo se han vendido, ha sido algo muy efectivo y eso hay que dárselo, tío. Pero uno ya empieza a rascar, en el momento que rascas un poco y vas 20 años para atrás, es que lo que decía además Félix Ovejero dice, tío, que es que las élites catalanas recibieron a Franco entre aplausos. Los que ahora mismo, los descendientes de los que ahora Es que Franco entró en Cataluña entre vítores y le tiraban flores y mierdas, tío. ¿Qué me estás contando ahora de no, los fascistas de España? En plan, tío, por favor. Un colega me hizo un paralelismo hace poco entre la estrategia de marketing o la estrategia política de Trump con el tsunami democrático catalán. Sí. En cuanto al hecho de realzar, vamos a hacer que esto sea como era antes, vamos a recuperar nuestra identidad de lo que somos y vamos como que... Make America great again. Sí, make Cataluña. ¿Tú no ves un paralelismo entre esto, no? Sí, a ver, al final la estrategia de Trump ha sido tan puto loca que me imagino que, o sea, debería de ser referente en todo el mundo y independientemente de tu posicionamiento político. Claro. Porque lo que ha hecho Trump en Estados Unidos es muy loco. Esa es la movida, ¿no? Que a veces pasa que si tú eres capaz de analizar o de valorar
la capacidad intelectual o la técnica de alguien, se supone que ya comulgas directamente con la ideología que va detrás de esta técnica. Lo que has lo usado. suponen algunos imbéciles, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo... A ver, yo realmente, por ejemplo, con Trump, tampoco te sabría decir, porque no soy una persona americana, no soy una persona que haya seguido las políticas, tanto nacionales como internacionales. Sí que si te dejas llevar por cierta propaganda de ciertos sectores o ciertas informaciones, puedes decir, hombre, desde un punto de vista desde fuera del país de Estados Unidos, si vemos lo que ha hecho Obama comparado con lo que ha hecho Trump, no es que Trump sea una especie del señor de la guerra, hiperchungo, clásico americano, George Bush, tal, comparado con Obama. De hecho, creo que ha entrado en más conflictos militares Obama y demás. Y comparado con Bush, ahí te cuento. Pero sí que hay como una especie de noción, debido más, yo creo, a cómo nos afecta la cultura y a cómo lo vemos desde fuera, que, por ejemplo, es que eso era muy fuerte. Por ejemplo, Hillary Clinton había estado a favor de la guerra de Irak y había estado en contra del matrimonio homosexual. Cosas como que ahora serían catalogadas inmediatamente como protofascistas, facha, lo puto peor del mundo. Y Trump, en su momento, había estado en contra de la guerra de Irak y había estado a favor del matrimonio homosexual. Porque, a ver, que Trump, antes de ser presidente por parte de los republicanos y tal, Trump era un tío que tenía no sé cuántas empresas, salía en la televisión, era una especie de estrella pop americana que aquí no conocíamos mucho, pero allí sí. Y entonces, claro, hay un bagaje ahí que es muy jodido de... Pero en el momento en el que de repente ya estás... yo qué sé, estás en la carrera hacia la presidencia, ya el juego cambia. Y ahí ya te empiezan ahí todo lo que podamos sacar, no es que tú en este reality dijiste... Y lo que nos ha sorprendido a todos es que Trump, tío, lograse ganar. Con todas las cosas, todas las putas mierdas que tenía Trump, lograse con su carisma y con su sudapollismo en general salir victorioso de aquello, tío. Fue muy loco. Yo recuerdo, en ese momento tenía una novia americana. Ya no estoy saliendo con ella, pero en ese momento tenía una novia americana y ella, claro, en ese momento era muy pro Hillary y de no poder salir Trump, tal, no sé qué. Y estaba durmiendo y yo recuerdo que eran las 6 de la mañana y tal, y como que me levanté y miré en el móvil en plan de, hostia, las elecciones, voy a ver. Y vi ahí rollo de Trump ha ganado. Y fue y la veía durmiendo y dije, cariño, te tengo que contar algo. Yo me estaba descojonando, la verdad, ya, y de, ¿qué pasa? Yo... Te va a encantar. Me va a encantar. Ha ganado Trump. Ay, no puede ser. Y lo vino y tal, no sé qué. Y bueno, estuvo enfadada conmigo un tiempo. Yo recuerdo estar... Pero luego se le pasó. El mismo mes de las elecciones, una semana antes, estuve... ¿En Estados Unidos? Estuve en Estados Unidos visitando a una colega y íbamos con el coche pasando por una zona así como Peña con Pasta y tal, y tenían esto, ¿no? En el jardín, tienen a la parte de afuera, ¿no? Tienen puesto el cartel de a quién van a votar. Ah. Sí, en plan de, esta casa vota por tal, ¿no? Como este rollo. ¿En serio? Sí, lo tienen en plan de, yo voto por no. tal. No, aquí no tienes en la... Bueno, en Cataluña ponen las banderas... ponen las banderas, sí. Bueno, es algo similar. Y aquí en Madrid ponían... Bueno, y en Cataluña algunas, pero ponían las banderas de España también. Fue un momento estúpido de poner banderas en los balcones. Es loquísimo. Que gracias a Dios pasó rápido. Sí, pero ahí fue como, vi el cartel este de Trump en un tal, y yo te lo juro que pensaba tanto en plan de, esta presidencia, o sea, esta carrera a la presidencia de Trump es tan absurda que lo que voy a hacer es, voy a robar este cartel, me lo llevo a casa y me lo pongo en el salón, porque esto de aquí a una semana va a ser como tener algo loquísimo que no tiene sentido. Sí. Y ganó Trump y lo tengo ahí guardadito, tío, plegado, porque era en plan, claro, te pones esto en casa y me parece, es que es muy loco. Yo tengo una gorra que me regaló un colega hecha en China de Make America Great Again. Sí. Me la regaló por mi cumpleaños. ¿Hecha en China? Hecha en China. Fantástico. Sí, además que están hechas en China las gorras esas, es buenísimo. Bueno, me encanta. Bueno, pues así. Pero es que lo de Donald Trump es que fue muy... En el fondo, tío... Yo sin ser americano y tal, rollo de... Perfecto, tío. Genial, ¿sabes? Por eso es genial porque por Es que es muy bonito. O sea, yo ahora veo vídeos de estos... Claro, hay montajes en YouTube guapísimos. Y hay algunos
que además te lo montan con la música esta de tan 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 tan, que era rollo de como todos los presentadores de late shows, todos los estos de la cultura, todo está ahí todo el mundo riéndose, descojonándose, ahí por favor, preséntate, queremos verlo, ja 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 ja, no vas a llegar jamás a presidente, pero tal, Obama diciendo ahí nunca serás presidente, sí, tal, sí, el roast a Donald Trump, todos estos, o sea, a saco, en plan de pa 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 pa, y de repente el pavo ahí de fuck you, haciendo lo que le salía de la polla, y sobre todo cuando empiezan el conteo, o sea, cuando ya es la noche de las elecciones y empieza el conteo en todos los colegios electorales, en la Fox, que ya empiezan a leer diciendo, oye, tal, no sé qué. Hostia, claro. Ohio, tal. No, ha salido California, wow, Florida, tal. No, nosotros lo teníamos. Se ha jodido, tío. Quiero pasar a algo que hemos pasado de soslayo, pero obviamente hay que hablar y meterse en lleno, que es el feminismo. Hemos pasado de soslayo. Hemos pasado un poquito por encima. Vale. Hemos hablado un poco, pero lo que quiero hablar más concretamente es ¿cuál es tu visión general del feminismo hoy en día? Cosa más loca, tío. Yo creo que ahora mismo hace falta más feminismo que nunca. Vale. Necesitamos feminismo. Yo además lo dije hace 2 vídeos en plan, pero necesitamos un feminismo contra este feminismo. O sea, necesitamos... ¿Cómo es eso? Necesitamos mujeres, colectivos de mujeres que digan, necesitamos dar apoyo a vosotras. Vale. En plan, stop it. Porque además muchas veces, esto lo decíamos mucho cuando sacamos el libro este de Prohibir la manzana, Lady y yo, pero lo que siempre decíamos es el rollo de... Al final... de la forma en la que está funcionando este feminismo es casi el último escollo hacia la libertad de las mujeres, hacia la autonomía de las mujeres y para que las mujeres entren en el mundo en el que ahora mismo se supone que solo habitan los hombres. O sea, que si es un obstáculo ahora mismo el feminismo que se plantea. No, yo lo entiendo como si lo fuese. Yo lo entiendo, o sea, esta forma de... Ahora con la ley contra las libertades, o sea, la ley de protección contra las libertades sexuales, con la ley integral de violencia de género. Al ser leyes integrales, ¿y cómo afecta esto? ¿Cómo afecta la perspectiva de género? ¿Cómo deberían de ver tal? ¿Cómo se debería tratar la brecha salarial? ¿Qué incentivos deberíamos de dar a las empresas para todo esto? Al final es una manera hiperpaternalista casi de tratar a ese colectivo. Y yo tengo la sensación de que es exactamente lo único que les faltaría a las mujeres para poder decir... Por fin estamos viviendo en sociedad en igualdad de condiciones con los hombres, mirándoles frente a frente, cara a cara y diciendo no necesito ni ayudas, no necesito ni que estas personas me protejan, no necesito una hiperprotección especial por parte del Estado y puedo mantenerme por mí misma y puedo... Hay muchas mujeres, de hecho yo soy admiro a muchísimas mujeres que me rodean a lo largo de mi vida y tal, que ven la vida de esta forma. Ya, por ejemplo, mi novia, la chica con la que estoy ahora, me parece la hostia. Eso sí que me parece una mujer amazónica casi, por el sitio en el que trabaja, por cómo trabaja en el sitio en el que trabaja, por la visión que tiene de cómo funcionan con sus compañeros, cuál es su relación con sus compañeros, cuál es la relación incluso conmigo, cuál es la relación con su entorno, cuál es la relación con sus amigos. Luego, evidentemente, tiene defectos, inseguridades y tiene sus cosas, pero... Tío, a mí me parece eso un ejemplo y es el prototipo de mujer que se siente ofendida cuando de repente dicen no, mira, es que ahora las mujeres para entrar en te vamos a dar las mismas ayudas que les damos a las personas discapacitadas, pues son las mismas que les vamos a dar a las mujeres o que les daríamos a la... Yo entiendo que para muchas mujeres eso debería ser un insulto. Y yo entiendo también que debería haber eso, pues una revolución feminista casi contra este feminismo, decir... Oye, señora, basta ya no tanto contra este feminismo, sino contra el Estado, contra el gobierno. Decir, ya basta de que nos estéis haciendo de tutores legales. No necesitamos ese hiperpaternalismo, esa hiperprotección por parte del Estado continua hacia nosotras, como si nosotras no pudiésemos tener cierta autonomía o vivir en libertad o saber cuidar de nosotras mismas. No, pero por ejemplo, ahora esto saldrá dentro de un mes o 2 meses esa entrevista, ¿vale? Pero estamos ahora muy cerca del 8M, que va a pasar este. Entonces, con esto es como que de alguna forma piensas que hay un montón de gente que saldrá a la calle hoy, de mujeres que se sienten oprimidas o que se sienten que no se les está tratando con el derecho que deberían, están absolutamente equivocadas. ¿Cómo que...? O sea, se están saliendo para protestar sobre ciertos derechos. No te puedo aseverar, rollo de esta gente está absolutamente... Tus ideas no valen nada. Vale, perfecto. Eso que quiero saber. si lo ves así, todo mal. Mi opinión y la de otras mujeres también es distinta.
yo no creo que... Ya no es tanto que las mujeres no deban salir a la calle y tal, las mujeres pueden salir a la calle, o todo el mundo puede salir a la calle y reivindicar lo que le dé la gana, mujeres, hombres, lo que sea. Ahora, si tú me preguntas si ahora mismo lo que necesitamos en este país es más intervención estatal para proteger y para ofrecer más ventajas al colectivo de mujeres para que se equipare al colectivo de hombres, y yo creo que eso son medidas equivocadas, y yo creo que eso a la larga lo que hace es socavar la independencia y de alguna manera interponerse en la autonomía que deberían tener las mujeres si les dejas competir en libertad con los hombres, que yo no pienso en absoluto que tengan una desventaja en ese sentido. Ay, perdón. Vale, pero en base a eso, no sé cómo planteártelo. O sea, perdón, es que estoy como una alergia loquísima de estas. ¿Alergia no será? No, tranquilo que no es corona. No es corona. Sí, no, y vengo del ambulatorio y me ha dicho, tienes faringitis provocada por una alergia fuerte. Bien. Estoy así. Menos mal, ¿no? Ahora eso tiene que ser como de... Sí, vas al médico y te dicen... ¡Bien! Y además me ha dicho crónica. He dicho, de puta madre. Ahora sé que si me duele la garganta, pues es eso, es siempre. esto, siempre. No, es imposible, ya estás inmune al puto virus. Exactamente. Pero lo que quiero decir es... Entonces, estas mujeres que sienten que... O sea, ¿entiendes o puedes ver por qué se ha generado este movimiento o de dónde viene, a qué se debe? Hombre, yo creo que este movimiento, sobre todo cuando dices hay tantas mujeres que lo sienten, ¿cuándo hay tantas mujeres? Hay tantas mujeres en los 2-3 últimos años, sobre todo. Exacto, vale. ¿Qué pasa? Perfecto. Hace 15 años no existía que esas mujeres han sido iluminadas de repente, un colectivo de mujeres muy amplio, que ahora de repente sí que sale a las calles a abrir los reivindicarse. ojos a sí Han abierto los mismo. ojos, nos han Exacto. puesto las gafas moradas. Ajá. No, yo creo que, a ver, los movimientos identitarios son cosas que interpelan a cosas muy dentro, o sea, que están muy dentro de nosotros, en mi opinión. Es decir, yo si interpelo a tu identidad o yo si ataco tu identidad, tú te vas a sentir atacado. Y es muy fácil que yo consiga un apoyo considerable a partir de interpelar a las identidades de las personas. Que yo diga, pues tío, los españoles, España primero, haz América great again. Ok, soy americano, si quiero ser grande otra vez, sí. Entonces, a mí me parece que lo que ha hecho el movimiento feminista de una forma muy efectiva es interpelar al identitarismo o a la identidad mujer, pero como identidad política, no como identidad biológica. Uh-huh. Porque, bueno, cuando hablamos de identidad siempre lo entiendo como dentro de un posicionamiento político. Y entonces me parece que esto lo han hecho de una forma muy efectiva. Y evidentemente han interpelado a muchas cosas que las mujeres entendían como propias, entendían de su entorno. Es decir, ¿nunca te ha pasado que volviendo a casa alguien te haya mirado el culo? ¿O nunca te ha pasado que volviendo a casa alguien te haya dicho, oye, guapa? ¿O que estando en una discoteca te han tocado el culo? Me recuerda como a los anuncios de Troy McClure. ¿Nunca te ha pasado que el rollo de sí, evidentemente ha pasado a casi todas las mujeres? Hay una serie de cosas comunes que les han pasado a todas las mujeres, y a partir de ahí el movimiento feminista, como te ha pasado esto, te voy a explicar por qué te ha pasado esto. Tú formas parte de un colectivo que está oprimido de forma milenaria, miles de años, por un heteropatriarcado muy loco que se ha confabulado con el capitalismo también es tu enemigo, y a partir de ahí les cuentan un relato que a muchas personas les encaja. Además, es un relato que... Son estos relatos que te explican prácticamente todo. Es decir, si tú miras todo desde el prisma del heteropatriarcado, capitalismo y tal, y eres mujer, y dices, coño, ahora lo entiendo. Cualquier tipo de frustración, cualquier tipo de resentimiento que tengas, cualquier tipo de episodio que te haya pasado en el pasado, evidentemente forma parte de este heteropatriarcado machista que confabula para oprimirte y que no te va a dejar salir. Eso, por una parte, es cierto. Es decir, por una parte es cierto que hay una serie de ilícitos que se podrían cometer, sobre todo sobre el colectivo de mujeres, y que son ellas las que principalmente los sufren, pero me parece una forma sesgada de ver la realidad.
a partir de eso. Eso no significa que vivamos en un sistema que oprime de forma sistémica a las mujeres. Tampoco significa que vivamos en lo contrario. Vivimos en un sistema imperfecto, como nosotros como humanos somos imperfectos, generamos sistemas imperfectos. Y el sistema que vivimos a mí me parece que es imperfecto. Y a mí me parece, pero que igual, que ahora mismo, ahora, te estoy refiriendo ahora, en la actualidad, en un país como España, igual que hay una serie de elementos circunstanciales que afectan de forma desproporcionada a las mujeres, también una serie de elementos circunstanciales que afectan desproporcionadamente a los hombres. A mí una de las cosas que no me gusta de la perspectiva de género es que no tiene en cuenta en esa misma perspectiva de género cosas que afectan a los hombres más que a las mujeres. Es que yo se lo decía en el debate que la Sara le decía, tía, es que los hombres somos más víctimas de homicidios que mujeres. Los hombres nos suicidamos más. Los hombres tenemos un mucho mayor índice en la tasa de accidentes mortales laborales. De hecho, creo que somos el 95%. Somos el 95% de la población carcelaria, es decir, nos condenan mucho más. Es decir, somos las principales víctimas en conflictos militares y demás. Que eso no se tenga en cuenta a la hora de elaborar este relato me parece muy paradigmático de lo que se está persiguiendo con esto. Y es decir, yo no quiero que dividamos nuestros relatos y la forma que tenemos de estar en el mundo a partir de nuestros grupos identitarios y de cómo entre ellos compiten los unos con los otros. Es decir, yo ya sé que a ti por ser mujer te van a pasar cosas que nunca me van a pasar a mí por ser hombre. A mí por ser hombre también me van a pasar cosas que a ti nunca te van a pasar por ser mujer. Es posible que si hiciésemos una medición absoluta de las cosas que me van a pasar a mí y las cosas que te van a pasar a ti, yo saliese de alguna forma beneficiado. Pero eso no significa que tengamos que promover una especie de filosofía revanchista o igualitarista a la hora de entender cómo nos beneficiamos los unos a los otros. O sea, creo que tenemos que ir básicamente dados de la mano en ese camino a la hora de intentar mejorar dentro de lo que se puede mejorar ahora mismo en una sociedad como puede ser la española, como puede ser la que vivimos en los países occidentales, que ya te digo, ya no te digo que sería la mejor, pero probablemente es de las mejores que ha existido en toda la historia. Entonces, por eso a mí en ese sentido el movimiento, no es que me sobre el movimiento feminista y demás, yo creo que debería seguir. Estoy completamente abierto a que siga habiendo gente que se considere feminista y que defienda sus cosas, y de hecho que existan personas como Iranchu Varela, como Beatriz Jimeno, como Barbie Japuta. Me parece valioso dentro de la marginalidad. Es decir, y que existan neonazis de estos de el holocausto fue un montaje y tal, y que existan lo que fuere, me parece valioso dentro de la marginalidad. Porque eso es algo, por ejemplo, que también decía mucho Jordan Peterson, decía, la gente en los extremos rara vez tiene razón, pero de vez en cuando la tienen. Pero lo que no podemos es coger la visión patológica que tienen feministas, como puede ser Beatriz Jimeno, como puede ser Barbie Japuta, como pueden ser Iranchu Varela, que además justo son tres feministas que vienen de relaciones tóxicas con hombres, de que han sido maltratadas, de que las han pasado canutas por sus redes, y que cojamos ese discurso o ese relato que traen este prototipo de feministas y lo convirtamos en realidad. Y les digamos a las niñas, no, perdona, mira, todas las relaciones que tienes con tu novio son tóxicas por esto, por esto, por esto y por esto. Y es que tu novio te va a mirar el móvil. Y es que tu novio te va a hacer tal. Y es que tu novio va a ser celoso. Coño, muchos van a decir, es verdad, mi novio es celoso. Es verdad, mi novio un día me miró el móvil. Este rollo de tío ya, pero es que en el mismo número hay niñas que miran el móvil a sus novios. En el mismo número hay niñas que tienen relaciones tóxicas y tienen comportamientos tóxicos hacia sus parejas. Pero no los miramos desde el mismo prisma. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más honestos a la hora de leer la realidad e intentar, básicamente, no dividirnos y no intentarnos reducirnos a nuestros grupos identitarios e intentar eliminar esto, que esto era un poco, además, lo que se supone que era la izquierda hace no tantos años. O sea, ahora mismo, por ejemplo, el mensaje este de Martin Luther King de he tenido un sueño, que a mis hijos no les juzguen por su color de piel, sino... Eso ahora mismo se considera un microrracismo en algunas universidades americanas.
Yo creo que ahí, por parte de algo que podríamos asociar a la izquierda, ha habido un retroceso muy grande. Y evidentemente soy crítico con eso. Dentro de lo que me has dicho ahora, dices, según lo de Jordan Peterson, ¿no? Que los extremos por lo general están equivocados, pero no siempre están equivocados, ¿no? ¿Tú de alguna forma buscas o tienes intención en escuchar el discurso del lado opuesto al que escuchas para intentar encontrar dentro si hay algún sentido, o siempre lo ves desde ese punto crítico para minarlo? Yo intento siempre entender lo que están diciendo las personas con las que yo no estoy de acuerdo. Eso sí que lo he visto en gente que también hace contenido para YouTube y demás, que hacen lo contrario. No es que hagan lo contrario, pero es que intentan malentender a las personas. Esto lo hacen también muchas personas que hacen crítica cultural, crítica política, crítica social. Intentar coger tus palabras para malinterpretarlas de la forma en la que a ti te deje en peor lugar. Entonces, yo intento no hacer eso. Algunas veces me he quedado con la chorrada que ha dicho Irene Montero, o con mira cómo se ha trabado esta, qué gracioso es esto, o mira este tío qué tonto es. Pero por lo general sí que intento escuchar ideas que... o sea, como estoy tan marcado por todas las noticias relacionadas con todos los temas que suelo tratar, sí que intento buscar que tenga también un flujo continuo de ideas que serían contrarias a las mías. Es decir, si de repente hay una charla feminista de no sé quién, me la intento ver. Si sale un documental nerfeadas de los videojuegos, de las mujeres en la industria del videojuego, pues también me lo intento ver. No voy a estar de acuerdo en nada de lo que dicen, pero a lo mejor sí que interiorizo matices que a lo mejor antes no había tenido en cuenta. Sí que puedo encontrar a lo mejor fallos en su discurso que antes no había visto porque no lo estoy escuchando, porque no lo estoy viendo. También intento leer libros. Me leí, para el debate con Clase R, evidentemente me leí sus 2 libros. Y a partir de ahí intenté decir en qué cosas puede tener razón, en qué cosas podemos estar de acuerdo y qué partes de su discurso no ha tenido en cuenta, en las que creo que a lo mejor podríamos llegar no solo a un punto en común, sino que a lo mejor ha habido algo que no ha visto. Eso también es algo que intento tener en cuenta, el rollo de no estás mencionando esto porque no lo has visto, o no estás mencionando esto porque lo has visto, no te beneficia y has decidido eliminarlo de tu argumento. Que eso es algo que se hace mucho también, es decir, yo sé que esta parte de aquí no me beneficia, no la menciono y ya está. Entonces yo intento tener todo eso en cuenta a la hora de elaborar mis vídeos y hacer mis cosas y demás, que a veces me beneficia y a veces no, pero bueno. ¿Cómo de importante es para ti tener la razón? ¿Qué es tener la razón? Bueno. ¿Pero qué es tener la razón? Dímelo tú. O sea, quiero decir, todo el mundo, todos pensamos que tenemos la razón al discutir ciertos temas. La cosa es cómo de dispuesto estás tú a que tu razón se vea permeada o socavada por las ideas de la otra persona. También a todos nos gusta pensarnos, nos gusta imaginarnos como personas que estamos hiperabiertas a que nos cambien. No, yo soy una persona muy tolerante y abiertas a nuevas ideas. En general no estamos tan abiertos a nuevas ideas. En general, esto lo decía mucho Jonathan Haidt en el libro de la verdad, La razón de los justos. Que ahora no recuerdo el nombre de ese libro. Pero hacía mucho la equiparación entre el jinete y el elefante. Y entonces decía que como nosotros funcionamos de forma racional con respecto a nuestras ideas, era como si fuese un jinete que llevase a un elefante. Y entonces el elefante es el que primero va hacia un lado y hacia el otro. Y es el que realmente tiene toda la fuerza bruta y tal. Y es básicamente todos los sesgos que nosotros tenemos de antes al escuchar una idea nueva. Entonces a nosotros nos lleva inmediatamente tal. Luego tenemos un jinete, que es como la parte más racional, pero que puede llevar al elefante a duras penas. Entonces nosotros siempre nos vemos abocados más por ese torrente emocional de no, es que yo pienso así, yo tengo razón, entonces si tú ahora vienes y me dices no, es que las mujeres las matan por ser mujeres, es absoluto. Yo a lo mejor que tengo muy cuestionado ese paradigma del que me acabas de decir, emocionalmente voy a tirar primero hacia un lado.
y luego a lo mejor más adelante, una vez lo discutamos, una vez razonamos y si me logras convencer me das datos que son irrevocables, que digo una vez que esto no se puede discutir, pues poco a poco empezaría a variar la forma en la que tengo de pensar de esto y empezaría a virar hacia el otro lado que tú me estás diciendo. Pero en principio, vamos, nadie está dispuesto a cambiar de ideas de primeras, jamás. A menos que sea un tema que le importa una puta mierda. Si es un tema que les importa una puta mierda, yo te puedo hablar a ti de... tal, no sabías que los cometas vuelan tal, y tú ahí de... pues no lo sabía, gracias. Pero si es un tema que a ti te importa, no sé a qué partido votas, pero si yo te dijese votar a ese partido es de subnormales profundos. Tú, no. Claro. Entonces, en base a esto, se me hace curioso el personaje, ¿no? De un tío blanco hetero. Sí. La forma de exponer las ideas, el hecho de no tener una cara visible, tal. ¿Crees que juega a favor o en contra de que las ideas lleguen más allá de la gente que ya va a estar afín con la idea desde el inicio? Eso no tiene mucho sentido porque mi personaje no aparece como parte de algo, sino que aparece de la nada prácticamente. O sea, yo de hecho cuando empecé con el canal de Un Tío Blanco Hetero, como además era secreto, es decir, nadie lo sabía. Es decir... O sea, pero tú estuviste ocultando la identidad real durante durante 8 tiempo? Meses, vale. Casi un año más. ¿Por qué? Bueno, primero porque tenía cierta coña para el personaje. El Vale. rollo de soy un tío blanco hetero, no tengo identidad. No, mi identidad individual no vale nada, es simplemente mis caracteres identitarios. Sí, que un hombre blanco, el hetero, vídeo bla, bla, en el bla, que bla. explicas por qué Sí. eres un tío blanco hetero, sí. Entonces eso daba mucha coña y daba mucho misterio a la cosa y la gente tenía mucho thriller. Ahí, ¿quién será? Bueno, pues yo creo que es tal, yo creo que es Juan Soto Ibars. Y a partir de eso, pues en el momento que se filtra mi persona, que además la filtran en Forocoches, en Burbuja creo que fue, donde se empezó a filtrar, alguien crea una cuenta de Twitter con mis fotos y demás. Y digo, pues soy este. Hago un directo, digo, oye, por cierto, que soy Sergio, que os follen. Venga, hasta luego. Voy a seguir haciendo los vídeos disfrazados de este pibe. Pero quiero decir que mi personaje aparece de la nada. De la nada. Es decir, 0 suscriptores y 0 canales que lo propulsasen o de alguien que me dijese, eres colega y tal. Entonces, en ese sentido, era lo que había ahí. Esto todo venía por la pregunta de... Pues te preguntaba es que si el tono, la forma, la ocultación de identidad, etcétera, juega a favor o en detrimento de las ideas y cómo las planteas, más allá de la gente que ya puede pensar o estar de acuerdo con estas ideas. Claro. Tío, yo al principio tuve... Al final, luego se va eso acotando y puliendo. Pero al principio había muchísima gente que me seguía que era... Yo creo, al principio, de hecho, cuando hice mi primera... ¿cómo se llama esto? Mi primera encuesta en Patreon. En plan de, ¿qué afinidad política de la gente que me sigue? Puse izquierdas, derechas, tal. Había una serie de... Había muchas variables y había mucha más gente de izquierdas que de derechas. Que se considerasen a sí mismos como de izquierdas que de derechas. Vale. Entonces, en ese sentido, y yo sí que he encontrado a mucha gente de izquierdas que sí que me ha escrito para decirme, oye, tienes razón en esto, oye, tal, no estoy de acuerdo en esto otro, pero en esto sí me parece que das en el clavo. Y a mí me gusta mucho que me escriban así. Sobre todo, me gusta mucho que me escriba gente que me diga, no estoy de acuerdo en todo contigo, que es como lo más común. No estoy de acuerdo en todo contigo, pero algunas cosas que dices sí y lo argumentas de bien. Además, yo cuando empecé con el canal dije, tampoco voy a sacar mi polla y decir, no, aquí estoy yo, esto lo digo yo y así se queda. He rollo un momento. Al hacer los vídeos, voy a sacar referencias continuas. Voy a poner una bibliografía. En cada vídeo debajo pues tienes todos los enlaces de todas las cosas que he dicho. Hay cosas que evidentemente son mi opinión o es la conclusión a la que he llegado después de decir, después de esta noticia, pues llego a esta conclusión. Eso evidentemente es mío. Pero muchas de las cosas de las que digo, rollo de no, mira, esto lo ha dicho tal, cuando hablo de esto es que este catedrático de Derecho Penal ha dicho esto, y en base a lo que ha dicho este catedrático de Derecho Penal, a lo que ha dicho este juez, y a mi propia interpretación de lo que yo intento sacar de este texto legal, pues mi conclusión es esta. Entonces es algo que yo sí que he intentado mantener en todos los vídeos. Eso no significa que tenga
que yo crea que esos vídeos son la verdad absoluta, que tenga razón y tal. Pero yo sí que intento justificar y argumentar las cosas que digo, pues a partir ya sea de referencias de expertos, de estudios o de tal, que eso al final todo es maleable, es decir, todo se puede manipular. De hecho, ahora mismo te puedes encontrar un estudio que diga prácticamente lo que a ti te dé la gana. Por eso hay que ser ciertamente riguroso, hay que entender también cómo funcionan los estudios, cómo funciona, pues eso, cuánta gente ha validado ese estudio, cuánta gente lo ha referenciado ese estudio. Hay más estudios que revaliden eso que tú estás diciendo. Porque muchas veces dice, hay un estudio en France First que dice esto exactamente y ya está. Y luego a lo mejor, yo muchas veces tengo muchos amigos que trabajan en ciencia o que trabajan en tal, que les digo, oye, échame un vistazo a esto. Y me dicen, mira, este estudio está cogido con pinzas, este estudio ha tenido esto de muestra, este estudio no ha sido revalidado, este estudio no tal, este estudio no tiene casi menciones, en plan, tú sabrás lo que haces con esto. Pero que es algo que se utiliza mucho en nuestro día a día. De hecho, hay muchísimos... De repente te sale un artículo... El calentamiento global desmentido por este estudio que han hecho entre 7 colegas en su casa. El rollo, ok. ¿Tú crees que este contraste de información y de investigación y de conocer lo que hablas es algo que se hace generalmente? ¿La gente suele tener ímpetu por contrastar la información que recibe todo el rato? No. A ver, es que tampoco me quiero poner la medalla de yo, es que... sí, yo cotejo toda la información, ¿sabes? Y busco siempre referencias. No, tampoco quiero hacer eso porque ahí, joder, yo he visto artículos de la hostia y he visto a gente que realmente, pues, cuando se ha interesado en un tema, pues ha cogido, ha buscado a ver cuáles son las referencias en el campo científico de ciencias sociales y de tal, que respecto a esto, bueno, pues voy a sacar. Entonces sí que hay gente que lo hace y hay gente que lo hace menos y hay gente que directamente se la suda. Eso es... Hay gente que directamente lo que quiere sacar o un vídeo al día o quiere sacar una noticia al día o habla sobre este tema y se... Pero bueno, es la forma que tiene. Lo que sí que está pasando ahora con internet es que hay tanta puta información que por un lado, esto lo decía Antonio Escoto, dice, es que tienes la Biblioteca Alejandría a un clic y el rollo de sí, la tienes, multiplicada por 100.000. Pero también tienes a un clic la basura absoluta de todo. Y si te quieres autoengañar, también tienes a un clic. Vamos, tienes a un clic eso, en plan referencias historiográficas del carajo sobre... o sea, desmintiéndote el holocausto. Que a mí me pasaba, es que te lo digo, nadie me pasó un enlace que era rollo de tío. ¿Qué es esto? Cientos de páginas, hay que no, que aquí está todo. Yo, ya. Sí, estoy seguro que aquí hay miles y miles, aquí hay 3 Biblias desmintiéndome esto, pero... ¿Tú crees que a lo mejor el sistema educativo juega una parte importante en cómo la gente coteja la información, cómo la procesa en su mente y qué hace con ella? No lo sé, a lo mejor sí que se debería... Es que a mí esto de decir esta es una noticia falsa, esta es una noticia verdadera, así se cotejan las noticias. A mí esto que hacen algunas agencias de noticias del fake news o el neutral, no sé qué, en plan, yo te voy a decir... También al final, o sea, yo he visto agencias de estas de noticias cotejando noticias o diciéndote que era una fake news, que eran más fake news lo que te estaba diciendo que la propia fake news que estaba señalando, por cómo lo estaba argumentando. Es decir, había ahí un propósito de desmentir ciertos argumentos que no te beneficiaban a ti por la editorial que tienes que tener en tu grupo periodístico o lo que coño estés haciendo. Y habéis cogido esto y os habéis ensañado con ello y realmente no habéis ni siquiera prestado atención en lo que esta persona estaba diciendo o habéis obviado algunas de las cosas que decían para centraros en las que a vosotros más os chirriaban. Y es como de... Es que no sé si sois conscientes de que no vais a poder dar abasto con todas las fake news. Entonces al final lo que haces es señalar fake news de forma selectiva. Y a mí me jode mucho que de repente los de Neutral cojan unas noticias que, por ejemplo, un amigo mío escribía en Medium sobre las denuncias falsas, que bueno, eso es un tema aparte, pero el tío hacía un razonamiento muy, muy bueno sobre las denuncias falsas y tal, y cómo funcionaban, y cómo funciona el Consejo General del Poder Judicial, y cómo se entramaba y tal, no sé qué. Y entonces los de Neutral estos aparecieron, no, esto está mal por esto y por esto. Y claro, cotejabas uno con lo otro y decías, os habéis dejado la hostia. Habéis cogido selectivamente las cosas que más os chirriaban, pero sin entender muy bien el contexto que esta persona les estaba dando.
Pero luego vosotros sois los mismos que, por ejemplo, Irene Montero, que es una ministra del gobierno, dice en televisión varias veces en prime time que a las mujeres en España se les juzga por llevar minifalda y eso tiene un peso fundamental a la hora de ver sus casos en situaciones de violencia contra su libertad sexual. Y ahí no decís, oye, esto es fake news también, esto que ha dicho... Es decir, hay una de estas selectiva de, bueno, esto lo pasamos por alto, pero esto cuidadito con cada coma de lo que digas, que esto no te vamos a pasar ni una. Entonces, al final, es una forma de validar la información. Ahora creo que querían sacar una ley de fake news, el gobierno este socialista con Podemos querían sacar una ley de fake news de poder decir, no, vamos a pasar ciertos filtros y contra las fake news, porque es cierto que las fake news sí que crean mucha distorsión sobre cómo vemos la realidad las personas. Porque, claro, si tú solo te alimentas de un contenido informativo concreto y tal, al final tú, la imagen que te puedes crear de la realidad es algo absolutamente diferente a lo que en realidad es. Pero claro, es que esto de meterte de forma paternalista en el criterio de las personas y decir, no, el único criterio válido es el nuestro, cuando el vuestro también está sesgado, pues bueno, es un paso más hacia esta homogeneización absoluta y totalitarismo informativo. ¿Existe entonces, desde tu punto de vista, la neutralidad periodística? No existe eso. Entonces, que son simplemente... La neutralidad periodística no Sí. existe eso. No existe. Vamos, sobre todo en un campo como el periodismo. Si hablamos de ciencia o de tal, ya te podría decir, wow, bueno... Algo hay por ahí, sí. El bosón de Higgs. Me gustaría que hubiese... tengo colegas científicos y tal, no sé qué, y te explican y te dicen que también incluso la ciencia, evidentemente, tiene unos sesgos humanos y unas limitaciones, pues que es que no podemos... A día de hoy no podemos abarcarlo todo. Y bueno, y ya cuando entramos en ciencias sociales, ahí sí que hay un margen para la imperfección y para el estate cuidado, no te vuelvas loco, que debería ser fundamental y que debería, sobre todo, a mí me parece que debería tener un impacto más grande en las formas en las que nos relacionamos y en las que hablamos de las cosas, para no estar tan seguros o no tener una opinión tan tajante de todas las cosas, pero parece que no. Quiero hablar un poco del recorrido para ir finalizando, porque ya estamos aquí en 30 años y Laura está mirándose en plan de por favor, me quiero marchar. Sí. Sobre el recorrido me dijiste que tú antes eras más de izquierdas y más en esta parte como reivindicativa y más de... ¿no? Siempre cuando estaba en el colegio, de ahí a la universidad... Bueno, ya en la universidad un poco, en el momento en el que no estás en un ambiente... Yo no estaba en un ambiente universitario demasiado activista o demasiado militante. Entonces ahí ya un poco empiezas a perder esa perspectiva política que a lo mejor si arrastrabas en el instituto. Tal, ibas ahí, conciertos de rock, boicot, vamos. Pero ¿hubo datos determinantes que dijeras que te desilusionaron de esa parte política o de esa visión? No, a ver, yo estuve viviendo durante unos años en Canadá, sucedió todo el escándalo este con Jordan Peterson. Sí. Y Pues ¿estás tú ahí en Canadá cuando sucedió toda esta movida? Sí, no estaba allí, pero estaba allí. Bueno, estabas Estaba la en universidad, sí. Y la cosa es que yo de repente tuve ya no tanto una revelación, es algo como muy metafísico. Hay un día la luz me dio en la cara Sí, y me di cuenta. vi todo. Sí. No, pero sí que de repente interesándome en casos de censura, de libertad de expresión, sí que me di cuenta de que de repente había unos grupos que claramente afiliados a la izquierda, de la que yo me consideraba parte, que de repente les veías haciendo cosas que a mí me recordaban, o sea, cosas que en cualquier otra circunstancia los habría considerado como fascistas directamente. En plan de ir voy a esta persona que está diciendo algo que tampoco es una... Aunque no estés de acuerdo. No está diciendo algo que no te está... explote la cabeza, no está diciendo algo de que, oye, mira, hay que esclavizar a los negros de nuevo. No está... Aunque dijesen esas putas burradas, pero es que ni siquiera está diciendo nada de eso. Simplemente está teniendo un discurso que a mí me parece de sentido común en el que tú puedes estar de acuerdo o no.
Y en el momento en el que de repente esas personas se posicionan hacia cualquier cosa que difiera un poco de su cosmovisión y de su forma de ver el mundo de una forma violenta, a mí eso me tira para atrás muchísimo en ese momento. Y ya empiezo a seguir, pues, todo lo que sucede en Estados Unidos, todas las... básicamente, qué es lo que está sucediendo en las universidades, cómo están reaccionando estos grupos, los Social Justice Warriors, este movimiento, qué tal. Empiezan además... Esto sobre todo empecé a ver vídeos de H3H3, no sé, ¿sabes? ¿Sabes quiénes son? Sí. Pero esos para mí eran mi referente casi cuando empecé el canal, más que hay gente que me dice, no, eres como este, da rollo de no, a mí me flipaban estos pibes. No intenté hacer lo mismo porque ellos pues tienen una personalidad más cómica y son una pareja y son tal, pero sí que al principio, o sea, no al principio, pero entre otras cosas lo que hacían en los vídeos es señalar, en plan, mira lo que ha pasado, esta tía se ha subido en un Cabify y se ha vuelto loca diciendo esto, en plan, se os ha ido la olla. Mira a esta tía que ha ido a hablar con este tío y le ha acusado de acosarla sexualmente cuando, en plan, es que se os ha ido la olla. Y esto no son cosas aisladas, esto son cosas aisladas que tienen mucha repercusión y qué tal, pero esto forman parte de un movimiento que básicamente se mueve en estos discursos. Entonces, a partir de ahí, ya viendo a Jordan Peterson... ya intentando abrir un poco más la mente y decir, un momento, a ver, ¿cómo pensaban otras personas? Vamos a intentar... Hostia, pues lo que tú decías aquí tiene cierto sentido, es decir, intentar abriendo un poco mi pensamiento político, pues ya sí que empiezo a cambiar en ese aspecto y a acercarme más a lo mejor a... pues eso, a otras corrientes. ¿Te consideras que estás como en una zona gris a nivel político? O sea, estoy en una zona gris en el sentido de que no hay... ¿Qué si estoy en una zona gris? Sí, estoy en una zona gris. Estoy en una zona gris. A ver, es que te he dicho antes como que soy un... Ahora mismo me considero un outlaw de la política. En plan, es que me dais igual todos. En plan, yo ya sé que si tú dices, no, es que me quiero dedicar a la política... Sé que para que tú consigas algo vas a tener que vender unas motos y vas a tener, ahora mismo en la sociedad actual como funciona España, vas a tener que vender tanto tu alma al puto diablo, que te puedo tener más o menos respeto, pero sé que nunca voy a comulgar contigo al final 100% en esto porque sé que vas a tener que mentir abiertamente. Es un trabajo, eso lo decía Antonio Escotado, que era un trabajo muy sacrificado porque las personas que lo hacían realmente tenían que corromperse muy fuerte. Ya no tanto corromperse en un nivel económico, que sean delincuentes o que sean corruptos, sino corromperse intelectualmente. O sea, por el fin de la causa a la que defiendes. Por el fin de la causa a la que defiendes. Es decir, yo muchas veces digo, joder, es que Vox está no sé qué, y me dicen, ya, pero mira los votos que han sacado. Y ya, bueno, es que me suda la polla los votos que han sacado, ¿sabes? Que me toca los huevos los votos que han sacado, y para sacar esos votos tienen que decir esto, y generar esto, y que esta gente diga esto. No, pero es efectivo. Yo, bueno, pues eso lo decía Pablo Iglesias al radical este de izquierdas que le hacía el escrache. El tío estaba ahí, tal, eres un vendido y un no sé qué, y nosotros representamos la verdadera radicalidad. Y dale, Pablo Iglesias le decía, está muy bien lo que dices, pero esto de ser radical con tus ideas, sobre todo recae en cuál es el impacto real que puedas tener en la sociedad. Es decir, tú puedes ser todo lo radical que tú quieras en tu puta casa, que si al final esto no tiene un impacto real y no se cambian las cosas, yo podré ser... Bueno, muchas gracias. ¿Qué está haciendo Laura? Hasta luego. Sí. ¿Has puesto ya todo a grabar todo bien? Ya está, terminamos ahí. Vale, nos vemos. El tío decía... Muchas gracias. Tranqui. Hasta luego. Chao. Decía, yo puedo ser mucho menos radical que tú, pero yo estoy cambiando, en mi opinión, ciertas cosas dentro de lo que yo puedo. O sea, yo ahí sí que le veo esa vena realista a Pablo Iglesias de yo estoy cambiando el mundo dentro de mis putas posibilidades. Claro. ¿Qué rollo de sí que lo estás haciendo dentro de tus posibilidades? En mi parecer a peor. Pero ahí sí que tenía razón con respecto al otro. Es decir... Sí, venga, sigue con tu discurso comunista, estalinista de... Que no se puede aplicar a una realidad. La clase obrera, tal, no sé qué, en tu casa gritándolo muy fuerte, qué rollo de... Tío, es que no, nadie te está escuchando. Eres un cero a la izquierda de los ceros de...
Entonces, claro, eso es, pero al final es la impostura de tal. Podemos apareció como un partido ahí de no, somos la gente del partido del pueblo, tal, vamos a vivir como los de abajo, tal, lo de 3 sueldos mínimos, tal. Ay, es brutal eso. O sea, las excusas que han puesto por los 3 sueldos mínimos son para enmarcar. Pero no, 3 sueldos mínimos y un límite de tiempo que vamos a poder estar aquí, tal. Venga, tronco. Si es que no, o sea, es rollo de ni siquiera eso, tío, podéis aguantar en la estructura de vuestro puto partido, que es la estructura de vuestro partido interna. ¿Cómo luego me estáis vendiendo esta idealización social que queréis? Que no, tío, que no. Que es que se ve que no. Pero bueno, es muy bonito creerlo en un principio. Yo lo creía en un principio y de, joder, pues a lo mejor sí que tienen razón. Es rollo de, tío, ¿qué va? ¿Sabes? No funcionan así las cosas. Pero bueno, mientras lo creamos, tío, y seamos felices. ¿Para qué le vas a quitar la ilusión? Es como quitarle un caramelo a un niño, tío. Déjatelo un rato más. Bueno, yo creo que terminemos con esto. Me ha parecido un análisis final. Pero esto se lo puedes aplicar a Podemos como a Vox, como a cualquier persona. Sí, en plan de, a ver, vamos, se puede a esta, cualquier persona que esté ahí follada con sus movidas. De, es que ya lo entiendo todo. Ahí esto era, rollo de, era eso. Como tampoco sé lo que era, ¿sabes? Es algo y ya está, te jodes. Bueno, sí. Pero esa persona al final se va a dar cuenta. Y si no se da cuenta, que es una de las cosas, rollo, ¿quieres tomarte la pastilla roja o sigues con la pastilla azul? ¿Cuánto tiempo vas a estar con esto? Rollo, tío, al final vivir en tu puta fantasía un rato más, pues yo qué sé, te hace ser un poco más feliz. En el momento en que dices, joder, es que todo es mentira, ¿sabes? Voy al programa de Risto Mejide, me cago en Dios. Este también me está engañando, Risto Mejide, tío. Todo es mentira, es increíble. Pero bueno. En fin, Sergio, mil gracias por venir, tío, a esto, a tener esta charla, a esta movida que hemos hecho. Lo que siempre hacemos para despedirnos es que la cámara al final te graba y tú dices lo que quieras, tanto sea adiós como si quieres recitar un aura, o sea, un aria, lo que tú quieras. ¿Qué hace la gente normalmente? De todo. En mis vídeos no me digo un saludo y hasta otro y doy un puño. Pues yo, si quieres hacer eso, tío, tú mismo, es tu puño. Un saludo y hasta otra. ¿Y el puño lo has hecho? No, pero el puño lo hago.